Bueno, hoy nos encontramos aquí en el pueblo de Béjar, al sur de Salamanca. Estamos aquí para presentaros un poco este vídeo que narra un poco lo que fue algunas luchas obreras, algunos conflictos obreros en el año 1903 aquí en este pueblo, Béjar, ¿no? Béjar es, como os digo, está al sur de Salamanca. En la actualidad tiene 12.000 y pico habitantes y bueno, es conocido como la capital del pueblo de Béjar, ¿no? Por ejemplo, en el vídeo, aparte de lo que es Béjar, también hay un pequeño trozo sobre un conflicto que hubo en un pueblo llamado Puerto de Béjar, ¿no? El movimiento obrero en Béjar ya empezó a finales del 19. Era una zona muy industrial, sobre todo en el sector de steel, y con un movimiento obrero bastante fuerte, ¿no? De hecho, hay un conflicto en 1913, del que hablaremos más adelante en otro vídeo, que bueno, fue bastante fuerte y marcó un poco la historia del movimiento obrero aquí en el Estado español, ¿no? Os dejo porque me voy a levantar de esta plaza porque hace mogollón de frío. En Asturias está el frío, pero aquí hay mogollón del más. Y bueno, nada, en verano seguro que es precioso este pueblo, pero ahora en invierno, joder, uff, pega un poco el frío. Y bueno, nada, os espero en el siguiente vídeo, espero que disfrutéis este, como siempre son 4 cocinas para que las veáis, os hagáis una idea, y acordaros siempre, por favor, de suscribiros al vídeo, compartirlo, si sois gente de la zona, pues enseñárselo a la gente de la zona, etcétera, darme algún consejo, algún comentario, lo que veáis. Y bueno, sin más, os dejo con el vídeo. Los curtidores del puerto de Béjar llevaban bastante tiempo en huelga, ¿no? Por una serie de reivindicaciones que estaban pidiendo. Reivindicaciones económicas y reivindicaciones de horario de trabajo, ¿no? De reducción de horas, como pasaba en el siglo pasado. Los patronos consiguieron llegar a un acuerdo con los obreros, ¿no? Llegaron a un acuerdo diciéndoles que les iban a aumentar el salario medio real al día y disminuirles la jornada, ¿no? Y que encima iban a abonarles todas las cantidades percibidas por los obreros para sostener su huelga, es decir, todas las ayudas que habían recibido de otros sitios, los patronos iban a darles ese dinero para que lo pudieran devolver y no estuvieran empufados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Fue una victoria de los obreros, pero no fue tanta la victoria, puesto que los patronos pusieron una condición. Los patronos concedían todos esos beneficios con el fin de que la huelga acabase, siempre y cuando se disolviera la sociedad obrera de curtidores, y que ellos se comprometieran en un escrito a que no iban a volver a asociarse más en una sociedad obrera, ¿no? Que no se iban a organizar más. Claro, la pregunta que se hacía el periódico socialista era: ¿quién ganó la huelga? ¿Los patronos o los obreros, ¿no? Los obreros habían conseguido su subida salarial y su reducción de jornada, ¿no? Y que les pagasen, digamos, las deudas que habían contraído con otras sociedades obreras y otra gente al encontrarse en huelga, ¿no? Los pufos que tenían, como hemos dicho antes. Pero los patronos vencían porque cogían y desarticulaban el movimiento obrero en Béjar, ¿no? Por lo menos en la sociedad de curtidores, ¿no? Al disolverla. Claro, el socialista decía de que los patronos eran muy ingenuos, porque por ley y legalmente ese escrito que habían firmado los obreros, comprometiéndose a disolver la sociedad obrera y no militar en ella nunca más, era ilegal, puesto que las sociedades obreras eran legales y ningún patrón podía impedir a un obrero asociarse. La huelga de los tejedores de Béjar ya va para 4 meses. Su situación cada vez es más precaria y tienen que recibir ayudas otras sociedades obreras para poder mantenerse. Pero no obstante, 4 meses son muchos meses. Llama la curiosidad que los tenderos y los comerciantes de Béjar, como es natural,
desean que los tejedores vuelvan al trabajo, ya que son muchísimos en el pueblo. Y no obstante, saben que los tejedores tienen razón en sus reivindicaciones, pero por miedo o por cobardía no se atreven a ponerse de parte de los obreros. Y cuando los obreros piden solidaridad o piden una huelga de que los tenderos cierren en solidaridad con ellos, estos tenderos se niegan. El jueves, como motivo de dar cuenta de los donativos recibidos, celebraron Junta General Extraordinaria a los tejedores en la plaza de Béjar. Allá asistieron los compañeros de otros gremios y de otras sociedades obreras. A pesar de estar en una situación muy apurada, ninguna sola voz se levantó para que se cediera. Al contrario, todos decidieron mantener la huelga y la resistencia, ya que los patronos no cedían en nada. El pueblo de Candelario, un pueblo cercano a Béjar, cuya única industria es la matanza de cerdos, ha realizado un acto de solidaridad hermoso. Ha enviado a los huelguistas más de 100 docenas de chorizos, cerca de 200 panes y varios sacos de patatas. Hay que advertir que dicho pueblo está satisfaciendo por reparto los daños que hace año y medio se causaron en él por individuos de Béjar, a quienes indujo la misma gente patronal que hoy trata de rendir por hambre a los obreros de la industria del tejido. Esto sale en el artículo, esto de Candelario sale en un artículo del Socialista sobre la huelga de Béjar. Ignoramos cuáles fueron los daños que causaron los bejeranos en Candelario en esa época, ¿no? Habría que enterarse. Cuando me entere os lo digo, ¿no? Y si alguno sois de allí o conocéis la historia, pues bueno, me lo ponéis en un comentario en el canal, ¿no? Después continúan diciendo el socialista que la inquina de los burgueses tejedores contra los obreros llega al extremo de haber influido para que no se dé trabajo a los huelguistas en los caminos que se están construyendo en el término del pueblo de San Esteban. La escasez y las privaciones que está sufriendo el pueblo de Béjar, sobre todo a raíz de esta huelga de tejedores, ha conmovido a algunas personas de posición acomodada. Hace pocos días el alcalde recibió 100 pesetas bajo un sobre con el fin de que se emplease en comprar pan para los niños pobres que van a las escuelas. Un comerciante de esta población también ha mandado dinero. Un joven fabricante de paños, un empresario, llamó hace días a sus obreros para ofrecerles recursos con que aliviar su mala situación. Los trabajadores aceptaron la oferta, pidiendo unos 25 pesetas y otros 15. Pero la situación estaba muy jodida. Todos estos rasgos de humanidad son dignos de aplausos, pero son sin embargo ineficaces para contrarrestar la miseria que existe. Podemos decir que días pasados, al regresar a un tejedor de un pueblo inmediato, donde fue a llevar a casa de unos parientes 2 hijos pequeños, con objeto de que los alimentase mientras dure la huelga, se sintió enfermo en el camino, muriendo a los pocos instantes. Otro tejedor, que se hallaba bastante delicado de salud, ha fallecido también, habiendo declarado el médico que la muerte se la ocasionó la falta de alimentación. Por no ceder en su orgullo, unos cuantos patronos han ocasionado las referidas muertes, y acaso ocurran otras. ¿Cuánto urge que crezca la organización obrera para impedir estos crímenes y encarcelar a estos criminales? En una carta enviada al periódico El Socialista por las sociedades obreras de Béjar, contestaban a un republicano que había escrito un artículo en el semanario Patria y Letras. Este señor decía que él era republicano, pero que tenía afinidades con los socialistas, ¿no? Aunque no le gustaba mucho la existencia de un socialismo a lo Pablo Iglesias. Los compañeros de Béjar contestan a este señor diciéndole que, bueno, que puede que tuviera ideas republicanas, ¿no? Pero que las ideas republicanas, la república burguesa, no traen aparejadas reformas que mejoren la miseria y las condiciones de los obreros, aunque dé mejor ambiente para la propaganda de los ideales redentores, ¿no? Querían decir de que sí, de que estaba muy bien lo que proponían los republicanos, pero en el momento en que ellos gobernaban, que ya habían gobernado, ya habían tenido el gobierno varias veces, que no se reflejaba en nada, ¿no? El pueblo seguía igual, ¿no? También contestaban de que, bueno, de que no existía un socialismo a lo Pablo Iglesias, ¿no? Que el socialismo español, con Pablo Iglesias a la cabeza, seguían los principios colectivistas
adoptados por todos los partidos obreros del mundo, ¿no? Terminaban estos compañeros de Béjar diciendo que los socialistas no combaten a la República, sino a los partidos republicanos, que como burgueses que son, defienden todos los privilegios de la clase dominante. Por otra parte, terminan diciendo, la República es la forma de gobierno a que se ajustarán los trabajadores cuando en su día se apoderen del poder político.